Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela de Santiago Lugo, tengo 24 años y soy egresada de la carrera de Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Aguascalientes. Actualmente ejerzo el cargo de control de producción en la empresa Ovara México desde el año 2019. Bueno, para entrar un poquito en materia, voy a hablarles un poco acerca de mi experiencia profesional, iniciando con la empresa Flextronics. Yo empecé a trabajar ahí aproximadamente cuando estaba en cuarto cuatrimestre de la carrera. Por la modalidad de la universidad, se nos exige que hagamos 3 estancias en la empresa. En este caso, la primera es en cuarto cuatrimestre, la segunda es en séptimo y la última, que es con la que ya te vas a titular, es en décimo. Entonces yo decidí iniciar la primera en Flextronics. Yo inicié en el área de manufactura. Flextronics tiene muchísimas áreas. Tiene muchos ramos, por así decirlo, que está el área de manufactura, está el área de plásticos, electrónica y lo que es el equipo médico. Y por ahí dos o tres que ahorita no recuerdo. Es una empresa bastante diversificada. Entonces, pues yo inicié en el área de manufactura. El área en la que estaba desempeñándome era el área de soldadura. Mi jefe directo era el gerente de calidad. Cuando yo empecé en la empresa Flextronics, llegó una máquina que es para la inspección de soldadura por resistencia. Bueno, para ponerlos un poquito en contexto, la soldadura por resistencia es un tipo de soldadura que se utiliza en la carrocería de los coches. No sé si alguna vez hayan escuchado de ella. O es un tipo de soldadura muy limpia. ¿A qué me refiero con muy limpia? No lleva material de aporte. Normalmente cuando se suelda alguna estructura o algo, ocupamos algún aporte, ya sea cobre, ya sea acero, que son las varillas que normalmente se utilizan. En este caso no. Este tipo de soldadura utiliza electrodos de cobre, por los cuales pasa a través de ellos una corriente eléctrica, la cual al ejercerse por cierto tiempo y con cierta presión, se genera calor entre las láminas que vayan a ser soldadas y se une el material. Es por eso que es una soldadura muy limpia, muy estética, muy ecológica y muy rápida también. Pero ¿cuál es la desventaja de esta soldadura? La desventaja de esta soldadura es que al ser tan pequeña, tan simple, es muy difícil su inspección, sobre todo porque a simple vista no podemos saber realmente si hubo penetración de soldadura o no. Es por eso que se decidió hacer la compra de la máquina para la inspección de esta soldadura. ¿Esta máquina para qué sirve? Para saber si realmente hubo penetración de la soldadura. Aquí les dejo una foto de lo que es esa máquina. Se trajo esta máquina, la cual mi proyecto consistía en aprender a utilizarla y una vez que yo aprendí a utilizarla, se iba a hacer un plan de capacitación para capacitar a aproximadamente 25 empleados, si no mal recuerdo. Entonces, inicié el curso, fue aproximadamente un mes en el que estuve aprendiendo a utilizar esta máquina, sobre todo a saber utilizar lo que es el equipo, la interpretación de los datos arrojados, la programación, el ingreso de los datos, etcétera. Entonces, esto fue aproximadamente un mes, si no mal recuerdo. Después de eso, inicié con lo que fue ya la programación en piso. ¿Esto qué significaba? Pues empezar a ingresar todos los números de parte que iban a tener este tipo de inspección, porque no todas las partes llevan la misma soldadura. Entonces, primero era la programación, los ajustes, la asignación del equipo de cómputo. Y por último, ya una vez teniendo todo esto, junto con mi tutor de la universidad me ayudó a crear lo que fue el plan de capacitación porque la verdad yo creo que esa fue la parte más difícil porque realmente yo nunca había capacitado a nadie. Entonces, a esas alturas de la carrera realmente yo sí me sentía un poco ignorante en cuanto a los procesos. Más que nada porque era un poquito ambicioso para lo que yo sabía realmente en tercero. Yo incluso de la carrera casi no sabía nada. Entonces creo que sí fue bastante difícil pues sí, la adecuación al proyecto. Pero gracias a mi tutor y a mi supervisor en ese tiempo,
pude sacar adelante el proyecto. Más que nada, la parte yo creo que más difícil fue pues en sí la capacitación realmente, porque te topas con diferentes tipos de personas, realmente acoplarte a los tiempos de capacitación, porque no puedes estar interrumpiendo el proceso y a veces tienes que hacer modificaciones a tu plan y muchos factores que fueron mermando un poco los objetivos, pero a final de cuentas fue bastante bien, fue un proyecto que me ayudó mucho, sobre todo a conocer el sistema de trabajo, no completo, porque realmente yo solo estuve en soldadura, realmente no me involucré con ninguna otra área, pero conocía un poco del proceso, cómo trabajaban, cuáles eran los productos que se fabricaban. La verdad es que el sistema de manufactura de Flextronics en el área donde yo estaba era bastante flexible porque trabajaban en células de trabajo, es decir, tenían celdas de trabajo que tenían procesos similares, los cuales podían ellos adecuar según el tipo de proyecto que estuvieran llevando. En este caso, cuando yo estaba en ese tiempo, los proyectos que estaban llevando en ese tiempo no recuerdo bien el nombre, pero era toda la estructura de las máquinas tragamonedas, las que se usan en los casinos. Ahí se hacía toda la estructura interior, no la electrónica, nada más la estructura exterior junto con la pintura. Entonces ahí realmente se acopló todo el proceso para hacer ese proyecto. Cuando yo salí de ahí, iba a entrar otro proyecto. No recuerdo si eran algún tipo de fascias o algo así. Entonces todo lo que fue el piso de producción se movió para adecuarse a ese nuevo proyecto. Entonces, ahí lo que es Flextronics, su sistema de manufactura era más en proyectos. Entonces, realmente la manufactura ahí es algo complicada y también la planeación es complicada. Pero no pude meterme tanto detalle porque después tuve que salirme, ya que para las estancias de séptimo, pues yo quería cambiar de empresa. Entonces yo empecé a laborar en la empresa Ovara México. Ovara México, ¿a qué se dedica? Casualmente, realmente no fue algo que yo haya planeado, pero precisamente en Ovara México fabrican todo el equipo de soldadura por resistencia. Realmente fue una coincidencia muy, muy graciosa porque yo venía de ese proceso. Entonces yo entré aquí a la empresa en donde fabricaban las pedestales y las pistolas de soldadura. Aquí, como se puede apreciar, Ovara fabrica todo lo que es el transformador, los cables, el brazo de aluminio, los adaptadores, los electrodos, en sí todo el equipo. Entonces yo empecé a laborar aquí, empecé con mis prácticas profesionales aproximadamente en séptimo. Duré ahí un año hasta que terminaron mis prácticas y justamente al término, ya cuando presenté mi proyecto, como al mes siguiente me contrataron, me dieron mi planta. Entonces ahí yo actualmente, primero inicié en nuevos proyectos, eh, posteriormente también abarqué lo que es la parte de control de producción, entonces ahorita llevo lo que son las dos partes. Entonces, para entrar un poquito en materia, voy a explicarles cómo es el sistema de producción en Novara, ya que siento que esto es bastante importante para saber, para que me entiendan cómo se desarrollan mis funciones. Bueno, hay distintos tipos de sistemas de producción. Como ustedes saben, yo creo que el más común es el sistema de producción lineal o en masa. ¿A qué me refiero con esto? Que son procesos continuos. Tenemos proceso A, B, C y D. Entonces, ¿cómo fluye la producción de esos procesos? Empieza en el A, B, C, D, producto terminado. Ese es un sistema de producción en línea. Podríamos hablar a lo mejor de Coca-Cola, que es un sistema de producción donde a lo mejor son no tan diferentes tipos de producto, pero en grandes cantidades, en donde el flujo debe de ser continuo, donde las tareas para cada operario normalmente son repetitivas, hacen lo mismo y es muy común ver que si algo se atora en el proceso, toda la línea se detiene, igual como pasa en Nissan, que normalmente cuando surge algún inconveniente en la línea, toda la línea se para. ¿Por qué? Porque como es un flujo continuo, realmente no puedes avanzar si el sistema B está fallando.
Entonces, ese es un sistema de producción lineal. Obara es un caso bastante distinto. Es un sistema de producción intermitente. ¿A qué me refiero con esto? Es un sistema de producción en donde el flujo no es continuo. Es decir, yo también tengo el proceso A, proceso B, proceso C, proceso D. Entonces, yo tengo mis distintos tipos de productos. Entonces, puede ser que mi producto a lo mejor pase por el proceso 1, el 2, el 3, el 4 y se termina. Pero a lo mejor mi producto número 2 pasa a lo mejor por el centro de trabajo 1, de ahí se pasa al 3, al 5 y ya queda terminado el producto. Es decir, ahí es una mezcla de producción para yo tener un producto final. ¿Cuáles son las características de este sistema de producción? Pues la producción es en lotes, en intervalos intermitentes, es decir, nosotros no hacemos un mismo producto siempre. A veces hacemos lotes pequeños de algo que nos pida a lo mejor un cliente, otro lote pequeño, pero la fabricación no es en línea recta, es decir, nuestros procesos no están conectados, es decir, si algo pasa en la celda de trabajo 1, no afecta el flujo de producción a lo mejor para el producto B, por así decirlo. El equipo y la mano de obra se organizan en centros de trabajo. Nosotros, como empresa, tenemos distintos centros de trabajo y tenemos distintas familias de centros de trabajo. Es decir, nosotros tenemos los centros de trabajo a lo mejor de los centros de maquinado 1, centros de maquinado 2, centros de maquinado 3 y también lo dividimos en familias según el tipo de proceso que se haga. Y otra característica es que el producto y el volumen de producción es flexible, es decir, nosotros podemos manufacturar una cantidad infinita de productos debido a las características del mismo proceso que nos permite a lo mejor manufacturar un producto completamente diferente de otro. Y pues aquí entra en los centros de trabajo agrupados. Aquí me habla de agrupar equipos y habilidades de trabajo parecidas. ¿Esto por qué? Para no tener tantos centros de trabajo esparcidos dentro de la planta. Para eso se agrupan en los más parecidos, para así hacer el flujo de trabajo un poco más fluido. Porque si yo tengo mis centros de trabajo muy desorganizados, realmente el flujo de trabajo se entorpece y empezamos a tener tiempos de entrega muy largos. Y pues dice que el producto se aplica normalmente sin estar estandarizado. Realmente no tenemos productos estandarizados, lo tenemos agrupado por familias. ¿Esto para qué? Para facilitar la planeación de la producción, porque realmente es difícil hacer una planeación si no tienes como una base sólida de qué es lo que estás vendiendo. Entonces, este tipo de características es para este centro de trabajo. Por último, se aplica el volumen, se aplica cuando el volumen de producción es baja para evitar riesgos. Es decir, no hacemos nosotros una gran producción de un solo producto. Hacemos lotes pequeños de muchos números de partes, todo lo contrario a una línea de producción continua, como vienen siendo los ejemplos que les platicaba ahorita. Bueno, una vez hablando de este tipo de manufactura que nosotros tenemos, yo me encargo de la planeación de pues sí, de este tipo de manufactura. Esta planeación se lleva a 4 semanas, es lo máximo que nosotros planeamos. ¿Por qué? Porque es lo más que nos permite nuestro sistema. ¿Cómo es que trabajamos así? Nosotros trabajamos bajo pedido, es decir, nosotros no tenemos una demanda estable de, ¿sabes qué? Yo voy a estar fabricando 200,000 productos de este número de parte. No, nosotros no tenemos una demanda así. Nosotros no podemos hacer proyecciones a más de 3 meses. ¿Por qué? Por el tipo de manufactura que tenemos. Entonces, como les comentaba, nuestra planeación simplemente se va hasta 3 semanas. No podemos hacer planes de producción tan grandes porque realmente no sabemos cómo vamos a estar trabajando. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos bajo órdenes de compra. Nuestros principales clientes son las armadoras de coches. ¿Por qué? Porque este tipo de equipo que utilizamos, que nosotros fabricamos, es para soldar la carrocería de los coches. Entonces nuestros principales clientes vienen siendo Kia, vienen siendo Toyota, Nissan, Compass, Volkswagen,
Ford, General Motors. Realmente tenemos una muy amplia gama de clientes, entre otros clientes que hemos estado desarrollando, pero en su mayoría un 80% son las armadoras. Entonces, una vez que tenemos definido cómo es nuestro sistema de producción, podemos empezar a hacer la planeación. Es muy importante que entendamos que no podemos planear algo, no podemos hacer algo si no conocemos realmente cómo es el sistema. Muchas de las veces en la escuela nos enseñan un tipo de planeación, un tipo de cómo aplicar ciertas herramientas, pero siempre es importante que sepan que todas estas herramientas se van a aplicar con base en las necesidades de la empresa, con base en las necesidades de cómo trabaja el sistema de producción. No todo se aplica igual. ¿Por qué? Porque el proceso así es como lo exige. A lo mejor tú puedes ver un sistema Kanban que funciona realmente bien en una empresa, vas a otra empresa y ves el sistema Kanban totalmente diferente. Entonces, no es como una base sólida de cómo debes aplicar las herramientas. Más que nada debes ver las necesidades de tu proceso y ver cómo es que vas a aplicarlas y que te entreguen resultados, porque no sirve de nada aplicar herramientas cuando no sabes qué es lo que tú quieres obtener. Entonces, muchas de las veces, esos son los problemas cuando uno entra como recién egresado a las empresas. Uno quiere llegar y aplicar 10,000 herramientas que aprendiste en la universidad, cuando realmente lo primeritito que debemos de hacer es conocer el proceso, conocer nuestro proceso, conocer realmente cuáles son las necesidades del proceso y si realmente la herramienta que quiero aplicar va a ser funcional para el tipo de proceso que estamos aplicando. Bueno, ahora hablemos un poquito acerca de los productos. Nosotros, nuestra materia prima principal es el cobre en sus diferentes aleaciones. Dependiendo de la aleación que tenga, es la dureza que va teniendo nuestro material. En este caso, nosotros tenemos cobre clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Las diferentes aleaciones. Tenemos un cobre puro, que es el cobre electrolítico, que es cobre al 99%. Tenemos un cobre clase 2, que es un cobre cromo-circonio. Tiene una dureza un poquito más elevada que el cobre electrolítico normal. Después tenemos el cobre clase 3, que es cobre níquel berilio. También tiene una dureza un poquito más elevada. Y por último, el cobre más duro que tenemos, que es el cobre clase 4, que es cobre berilio. Cada uno de estos cobres está destinado según la funcionalidad de la pieza que estemos fabricando. Pero esta es la materia prima que manejamos principalmente. También manejamos lo que son aceros 304, 1045, 4140, 36, dependiendo de las necesidades del cliente y de lo que estemos manejando. En este caso nosotros hacemos todo el consumible. El 80% de nuestra producción son los consumibles. Entonces, dependiendo de lo que vaya requiriendo, a lo mejor Nissan nos envía una orden de compra. ¿Sabes que necesito 60,000 electrodos? Nosotros tenemos que revisar pues varias cosas antes de darle una respuesta al cliente. De eso voy a hablar un poquito más adelante. Bueno, aquí tenemos más a detalle nuestro sistema de manufactura. Nosotros contamos con un almacén de materia prima que es el detonante de nuestra producción. Es decir, de aquí sale toda nuestra eh, todo nuestro material y se va a los distintos centros de trabajo. Entonces, a lo mejor de mi almacén de materia prima va al centro de trabajo A1, de ahí se va a lo mejor al centro de trabajo 2, al centro de trabajo 3 y de ahí pasa al área de calidad y de ahí pasa a embarques y producto terminado. Puede ser que uno de nuestros productos ocupe todos nuestros centros de trabajo, todos nuestros centros de trabajo que tenemos en la empresa, o puede ser que otro producto simplemente utilice un centro de trabajo y de ahí directamente se vaya a calidad. Eso ya depende de cada uno de nuestros productos. Es por eso que nuestro sistema es tan flexible, porque podemos hacer muchísimos productos haciendo una mezcla de producción dependiendo de lo que queramos hacer. Bueno, ahorita hablando ya acerca de mis funciones como control de producción, les comentaba que yo inicié como nuevos proyectos, nuevos productos, por así decirlo.
En este caso, llevo yo las dos partes. Primero, les quiero hablar acerca de nuevos productos. Nosotros, para hacer una cotización a un cliente, nosotros usamos una metodología que se llama APQP, que es planeación avanzada de la calidad. En este caso, eh, como nosotros trabajamos bajo requerimientos de los clientes, ellos nos dicen, ¿sabes qué? Quiero hacer esta parte, quiero saber si puedo hacerla contigo y cuánto me va a costar. Entonces nosotros tenemos diferentes fases de planeación en los cuales yo soy la líder para que el producto salga de acuerdo a los requerimientos del cliente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Tomando como ejemplo, no sé, nuestro cliente principal Toyota nos envía un diseño y nos dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero que me fabriques esto, ¿cuánto me cuesta? ¿Y qué tiempo de entrega me das? Entonces, ¿cuál es la fase uno? En la fase uno está lo que es la planeación. En esta fase, nosotros se nos entregan los requerimientos, se nos dice cuánto es lo que se va a fabricar, se nos da a lo mejor un tiempo de entrega estimado. Nosotros aquí vemos, sobre todo para ver nuestras capacidades, ¿no? Realmente si podemos cumplir con eso que nos están pidiendo. Y por este siguiente sería la fase 2, que es el diseño y el desarrollo del producto. En este caso está el departamento de diseño, que es el que se encarga del análisis del diseño, si vienen toda la información requerida, a lo mejor los tratamientos que va a llevar esta pieza, los estampados, diferente información que se va requiriendo en el proceso para poder desarrollarlo. Una vez que él hace todo el análisis, se llena la información en el proceso de APQP, se me pasa a mí y yo me encargo de hacer el desarrollo del producto y el desarrollo del proceso. ¿Qué hacemos en estas fases? Bueno, yo una vez teniendo el diseño, yo tengo que ver que nosotros contemos con la materia prima con la que se va a fabricar. En este caso tengo que ver yo si va a ser de material cobre, si va a llevar qué tipo de aleación va a llevar, si va a llevar algún tratamiento térmico, porque nosotros en Novara contamos con tratamientos térmicos, también contamos con tratamientos de recubrimiento, ver si va a llevar subensambles. Tengo yo que si con alguno de estos no contamos, yo tengo que encargarme de cotizarlos. Es decir, si llega un diseño de una pieza que a lo mejor requiere un tratamiento de pavonado, yo tengo que cotizar ese tratamiento de pavonado si es que no contamos con él. Si a lo mejor lleva un tratamiento de tropicalizado, cromado, yo me encargo de hacer las cotizaciones según la cantidad que nos estén requiriendo. Posteriormente a eso, yo tengo que ver el proceso de fabricación. Para eso yo tengo que conocer las piezas. Cuando inicié yo a trabajar en lo que es Ovara, la verdad es que yo no conocía mucho del proceso. Yo sabía acerca del proceso de soldadura, pero ya para la fabricación de estos equipos, pues realmente es algo muy diferente. Entonces yo estuve aproximadamente un año en proceso aprendiendo acerca de los maquinados, acerca de los tratamientos, el comportamiento del material, tecnología de materiales, para saber yo cómo hacer estas cotizaciones. Entonces, realmente en esta parte del desarrollo yo tengo que ver por qué centros de trabajo va a estar pasando, cómo se va a estar comportando el material, porque a lo mejor por las características del producto podemos decir que a lo mejor en cierto proceso el material se va a comportar de esta forma, va a bajar la dureza, va a subir la dureza, va a haber movimiento en ciertas partes del proceso. Yo tengo que prever todo eso para que la pieza pueda llegar a término. Entonces yo determino por qué estaciones va a pasar. Aquí hay algo muy importante. Para yo poder hacer la cotización con costo, yo debo de saber por qué procesos va a pasar. Una vez que yo determino por qué procesos va a pasar esa pieza, yo debo de ingresar toda esa información a nuestro sistema ERP. No sé si alguno de ustedes había escuchado lo que es un sistema ERP. Bueno, pues este sistema ERP lo que me permite es tener una base de datos acerca de todas las áreas de la empresa, es decir, tener información acerca de finanzas, tener información acerca de ventas, de manufactura, de almacén, de compras. Es un sistema que te permite saber en tiempo real toda la información de la empresa.
Entonces, en este sistema que se llama M2M, en este sistema yo tengo un módulo de cotizaciones en donde yo ingreso la información de estas piezas. ¿Cómo cotizamos? Bueno, cada uno de los centros de trabajo que tenemos en Novara está costeado en tiempo, es decir, cada hora de trabajo en cada centro de trabajo tiene un costo. Es decir, si yo le asigno a lo mejor a mi pieza número 1 que estoy cotizando media hora en el centro de maquinado 1 y a lo mejor la hora en el centro de maquinado me cuesta, por poner un ejemplo, 600 pesos, al yo ingresarlo al sistema va haciéndose un costo con base en el tiempo que yo vaya ingresando. A lo mejor si yo digo que va a pasar por el proceso A, B, C y D y en cada uno de ellos va a tomarse a lo mejor, por poner un ejemplo, 10 minutos en cada uno, el sistema me va haciendo un costeo de cuánto me va a ir costando la pieza. Entonces yo tengo que ingresar todo el proceso que va a llevarse para esa pieza, tengo que ingresar todo el material que va a ser requerido, los costos, a lo mejor si lleva algún proveedor externo, a lo mejor un corte con chorro de agua, a lo mejor un tratamiento de tropicalizado, tengo que ingresarlo, la materia prima que se va a utilizar, si lleva algún subensamble, tornillería, etcétera. Una vez que yo ingreso todo eso, esa información es entregada al área de ventas. El área de ventas es quien se encarga de hacer la cotización formal. Ellos revisan los costos, agregan un margen de utilidad que nosotros vamos a tener y con eso se obtiene el precio de venta. Ya ese precio de venta en la cotización formal es entregada al cliente. Una vez que el cliente obtiene esta cotización, viene la fase 4, que es la validación del producto o proceso. En este punto viene la primer corrida de producción, que es donde se valida que realmente el proceso que yo determiné sea el correcto para esta pieza y la pieza salga conforme al diseño que nos fue mandado que nos mandó el cliente. En este caso, en la parte de validación se le entregan muestras, piezas muestras al cliente, que es el que nos valida y nos dice, ¿sabes qué? Si funcionó, ¿sabes qué no? Necesito que hagas este cambio y con base en eso vamos haciendo los cambios en proceso para adecuarnos a las necesidades del cliente. Y la fase 5 habla del aprendizaje adquirido. Aquí más que nada es cuando vienen los cambios de ingeniería. Yo también soy encargada de los cambios de ingeniería. En este caso, una vez que se cotiza una pieza y a lo mejor vemos que ya cuando se hace la validación con el cliente, vemos que a lo mejor algo no le funciona, a lo mejor el tratamiento que se le hizo a la pieza no fue el correcto, a lo mejor el material que se utilizó no dio la resistencia requerida, hacemos lo que son los cambios de ingeniería a la pieza, que son los cambios ya sea en el material, los cambios en el diseño, cambios en tratamientos y con base en esto nosotros analizamos si realmente es factible hacerlo, porque muchas de las veces por nuestra misma capacidad, que a veces nos limita un poco, vemos si realmente somos capaces de adoptar esos cambios. Entonces, de ahí viene la fase 5, que es el aprendizaje adquirido. Aquí les pongo un mapa un poquito más detallado de cómo se hace de esta planeación. Vemos que el primero es plan y definición de un programa, diseño y desarrollo del producto, diseño y desarrollo del proceso, validación del producto y del proceso y por último, las evaluaciones, retroalimentaciones y acciones correctivas. En acciones correctivas viene lo que viene siendo pues sí, ya la corrección, donde vienen los cambios de ingeniería de este producto. En este caso, yo me encargo de todo este proceso. Este proceso va de la mano conmigo, tanto desde el inicio hasta el final, porque realmente la encargada de todo esto soy yo. Esto pasa cuando entran piezas nuevas. Platicando un poquito acerca de mi experiencia, cuando hice mi primera cotización tuve un problema. ¿Por qué? Entraron unas piezas nuevas que requería el cliente Honda. Eran unos brackets de aluminio, unos brackets unos soportes para una base. Y recuerdo muy bien que los querían en acero, que porque en el aluminio se maltrataba muy rápido. Entonces, cuando llegan, yo veo que es un dispositivo que tiene forma de L, es una placa de acero que está doblada a 90 grados. Recuerdo que medía como 10 centímetros más o menos. Y yo dije, va, entonces vamos a hacer primero
un proceso de corte de material, vamos a hacer lo que son los acabados, después pasa al proceso de dobladora, después se hace el tratamiento de cromado, después de eso vienen los tratamientos finales. Recuerdo que lo coticé y todo, y puse un acero, me acuerdo muy bien que puse el acero A36, porque era el que yo había visto. Error. Una vez que se entregó la cotización, entró la primera corrida, que fueron aproximadamente unas 10 piezas. Entonces, cuando ya tenemos ya la orden para hacer la primera corrida, yo compro el material, compro acero A36. Recuerdo que como era una corrida realmente muy pequeña, no compré mucho material. Entonces ya empezó su proceso. Y cuando estaba en proceso de hacer el doblez del material, me hablan de proceso y me dicen, oye, ¿sabes qué? Las piezas se tronaron. Y yo, ¿cómo que se tronaron? Y hagan de cuenta que cuando estaban ya en el proceso de doblar las piezas, llegó un momento en donde ya para darle el doblez final a 90 grados, la pieza se tronó como una galleta, o sea, literal. Entonces yo dije, o sea, ¿por qué está pasando esto? O sea, ¿qué está pasando? Entonces la corrida de producción se detuvo porque con todas las piezas pasó lo mismo. Entonces, yo para ese momento dije, es que porque, o sea, ¿qué está pasando? ¿En qué me equivoqué? Para ese momento me di cuenta que el material no era el correcto. Entonces dije, no, debo de encontrar por qué este acero no sirvió. Entonces, para ese tiempo yo todavía iba de repente a la universidad. Fui por un libro de tecnología de materiales y ahí estuve investigando un poquito acerca de los aceros, con ayuda de un maestro, que era el maestro de tecnología de materiales, nos dimos cuenta que el acero que yo utilicé era acero estructural, es decir, ese acero no es maquinable. Es por eso que se tronó, porque es un acero tan duro que su punto de quiebre es muy bajo. Entonces no podía yo meter tratamiento ni de anhelado ni nada para poder doblar la pieza. Ahí me di cuenta que el acero que debí de haber utilizado era un acero 1045. Ese acero sí es maquinable, sí se puede doblar y es apto para hacerle el tratamiento de cromado que estaban pidiendo. Entonces, regresando a esto, se hizo el cambio del material, se mandó a comprar más material y se hicieron nuevamente las pruebas y quedaron perfectas. De hecho, ese era el acero que debí de haber utilizado. El problema fue, pues, se compró el material por mi culpa, porque no hice un análisis completo, por haberme aventurado así, sin saber realmente, o sea, sin ver que es fundamental hacer un análisis completo tanto de material, de resistencia y de tratamientos, porque no es cualquier cosa. La ventaja es que el acero 1045 era más barato, entonces realmente no estaba tan desfasada en mi cotización, porque cuando cotizamos al cliente, o sea, no es como que le entreguemos una cotización final, pero no podemos desfasarnos tanto, no se la puedo cotizar en 30 aproximadamente y luego decirle, ay, ¿sabes qué? Te va a costar siempre $90, o sea, realmente no funciona así, no puedo decirle eso yo al cliente, porque realmente ya para hacer la validación, o sea, realmente ya solo es para hacer ajustes realmente mínimos. Entonces, esa fue de las primeras experiencias que tuve en mis primeras cotizaciones y realmente fue bastante, bastante difícil y sí me llevé la regañada de mi vida porque, me aventuré a cotizar sin realmente saber las propiedades de los materiales. Es por eso que estuve mucho tiempo estudiando cómo se comporta el material con los distintos tipos de maquinados y de tratamientos que se le aplican a los materiales. Este, mm, Como estoy encargada del proceso de cotización, sí, sí, obviamente hay veces que sí va a haber uno, dos, tres detallitos que a lo mejor no están dentro de nuestras manos, porque a veces el material se comporta de maneras que a lo mejor nosotros no tenemos previstas, pero en este proceso en el que yo me encargo de la cotización, debo de minimizar todos esos riesgos para que las piezas salgan a término. Y sabes qué, yo en este proceso yo puedo decir, ¿sabes qué? Sí podemos fabricarlo, a tanto nos va a costar y vamos a utilizar esto. O yo también tengo la facultad de decir, ¿sabes qué? No podemos fabricarlo, no tenemos la capacidad, no tenemos la materia prima, no tenemos las herramientas, se declina.
Entonces, esa es una de mis funciones. Y hablando acerca de otra de mis funciones, que es control de producción, hablamos acerca de la planeación. ¿Cómo hago yo la planeación de producción? Bueno, como les mencionaba en un inicio, es bastante difícil hacer la planeación, más cuando no tienes una proyección real, por así decirlo, porque como les dije, nosotros trabajamos bajo órdenes de compra de los clientes. A lo mejor el día de hoy Nissan me dice, ¿sabes qué? Voy a necesitar 30,000 electrodos para tal fecha, y a lo mejor para el mes siguiente ya no me pide, pero a lo mejor llega Kia y me dice, ¿sabes qué? Voy a necesitar 10,000 electrodos de tal y necesito que me los tengas para esta fecha. Entonces realmente la planeación requiere un poquito más de ingenio, requiere un poquito más de perspicacia para saber realmente si vamos a poder. Entonces, ¿cómo hago yo para esta planeación? Yo esta planeación la hago a 4 semanas. ¿Por qué a 4 semanas? Porque es más o menos el tiempo de entrega que tenemos para nuestros productos. Entonces, nosotros al tener costeado nuestros productos con tiempo, yo puedo saber realmente cuánta carga de trabajo tiene cada centro de trabajo. Es decir, si yo a cada pieza le cargo cierto tiempo, entonces yo en el sistema yo puedo saber realmente cuánto trabajo tiene cada centro de trabajo. Entonces, esta capacidad de producción yo la calculo con horas hombre. ¿Por qué con horas hombre? Porque nuestras máquinas no son automáticas. Es decir, debe de haber un operario que maneje esta máquina. A pesar de que yo tenga 4 máquinas, si no hay un operario que esté manejándola, realmente yo no tengo fuerza de trabajo. Entonces yo dependo mucho de mi recurso humano. Entonces, si yo tengo en este caso, no sé, 10 operarios para el centro de trabajo 1 y cuánto tiempo tengo disponible, si tengo horas extras, si tengo a lo mejor 2 turnos de trabajo, tengo que ver cuántas horas, restando eso la eficiencia de trabajo aproximada que tengo al mes, quitando a lo mejor las horas de comida, horas que tiempo muerto, yo tengo que ver realmente cuánta capacidad tengo yo con base en mi recurso humano. Con eso yo puedo saber a la semana cuánto tiempo tengo yo disponible para producir las piezas y así yo puedo saber cuánta carga de trabajo puedo yo asignarle a cada centro de trabajo. Porque como ustedes saben, hay una herramienta en ingeniería que se llama balanceo de líneas. El balanceo de líneas normalmente se hace a procesos que son más que nada lineales porque ahí se trabaja con tiempos tacto o lead time, que realmente es cuando un proceso es lineal que se maneja de manera estándar. Yo al tener muchísima diversidad de productos es muy difícil, sí podría manejar esos tiempos, pero sería muy diverso y realmente a mí ese dato no me sirve de nada. Entonces, es por eso que nosotros trabajamos las capacidades con base en los recursos que yo tengo disponibles. Ya una vez sabiendo qué recursos yo tengo disponibles, yo tengo una matriz de trabajo en donde yo ingreso todos estos datos y me da las capacidades que yo tengo por centro de trabajo. De hecho, esa matriz que se diseñó fue mi proyecto de titulación de la universidad, ya que normalmente en la empresa antes para los tiempos de entrega que se le daban a los clientes eran tiempos de entrega tentativos porque realmente la empresa no sabía cómo darlos, qué base sólida tener para poder dar un tiempo de entrega. Entonces, mi proyecto fue desarrollar esta matriz que me permite saber las capacidades de trabajo de cada uno de los centros de trabajo para poder sacar un tiempo de entrega real. Pero aún así, pues sí fue un poquito difícil en ese tiempo saber realmente los tiempos de entrega porque nos basamos con los pedidos que tenemos en el momento, pero realmente a futuro no sabemos si vamos a tener un pedido extraordinario a lo mejor de cierto cliente, si vamos a tener un pedido de otro cliente. Es por eso que después se implementó lo que es una herramienta tipo Kanban que se adecua a nuestras necesidades, el cual es llamado White Rabbit. Así se le dio el nombre, no recuerdo por qué, pero se le dio ese nombre. Ese es un sistema que me permite saber por centro de trabajo cuál es el estado de cada una de las piezas. Como saben, el principio del Kanban son las tarjetas. Esas tarjetas me permiten saber el estatus de cómo está a lo mejor algún centro de trabajo.
Nosotros, por nuestro tipo de proceso, adecuamos ese Kanban a un sistema digitalizado para saber realmente en cada centro de trabajo cuál es el estatus de las piezas, porque realmente al ser procesos tan, pues sí, tan diferentes, necesitamos saber realmente cuál es el estatus real de cada una de las piezas. Es por eso que este sistema Kanban se adecuó digitalmente para saber en tiempo real dónde están situadas las piezas y yo también tener una visión más amplia de cómo es que se están comportando las piezas y así yo saber también cuáles son los tiempos de entrega reales que voy a estar manejando, sobre todo porque normalmente los ingenieros de ventas son los que nos cuestionan los estatus de sus piezas para sus clientes. Entonces con ese sistema nosotros podemos saber realmente en dónde están esas piezas. Entonces, una vez que ya tengo eso, yo genero las órdenes de trabajo para cada una de las piezas, que son las hojas viajeras. Nosotros trabajamos con un sistema de hojas viajeras, que es una hoja de producción que acompaña a la pieza durante todo su proceso. Esta hoja viajera a mí para qué me sirve. Esta hoja viajera me indica lo que es el número de orden, que es una serialización que nosotros le damos para tener mayor control de las órdenes. Viene lo que es el número de parte, viene la cantidad de piezas que se van a fabricar, para qué cliente, y ahí viene estipulado la ruta de producción que va a seguir esa orden. Ahí me va diciendo a qué estación de trabajo va pasando, cuánto tiempo es lo que se va a tardar esa pieza en fabricarse y con esa pueden ir checando en cada uno de los centros de trabajo realmente en qué estatus está. Esas órdenes de trabajo yo me encargo de generarlas y darle seguimiento hasta que llegan al área de embarques, el área de shipping. Ahí nosotros, al ser un tipo de empresa que trabaja bajo pedido, nosotros no mantenemos stocks. Es decir, en cuanto se termina la pieza se va con el cliente. Los únicos stocks que mantenemos son los stocks de consignaciones, son stocks especiales que también son de los que yo me encargo. Estos stocks son de tiempo inmediato, de tiempo de entrega inmediato, es decir, yo tengo 4 clientes que me piden stocks que estén disponibles para el momento que ellos lo requieran, se entreguen inmediatamente sin esperar a lo mejor las 2 o 3 semanas. Son productos que hacemos de cajón, o sea, realmente eso siempre los hacemos. Entonces, los clientes que tenemos bajo consignación son Nissan, es Compass, Unipress, Ford y Pinturas y Estampados, que son los que mantenemos stocks de ciertos tipos números de partes con la cantidad que ellos nos exigen para que ellos al momento de que manden a lo mejor una orden de compra sean entregados al momento para así no tener que esperar. Es un convenio que se hizo trabajando bajo un esquema de justo a tiempo, de just in time. No sé si hayan escuchado alguna vez de esta metodología en la cual nosotros trabajando de la mano con el cliente, ellos nos estipulan cuánto es lo que debemos de mantener. Según se van llevando, yo voy surtiendo ese material. Por ejemplo, si yo debo de mantener 30 piezas, y a lo mejor el día de hoy Compass decide llevarse 10, yo fabrico otros 10 para rellenar ese stock y tener siempre la cantidad necesaria. ¿Esto para qué? Para evitar desperdicios, para evitar sobreproducción y a lo mejor gastos innecesarios de inventario. Entonces, esta metodología es realmente muy útil solamente para este tipo de productos. Son los únicos productos que mantenemos en stock. Entonces, esas son mis actividades principales como control de producción y entre algunas otras, pero estas son como las principales. Bueno, ya para terminar la plática, pues me despido. Muchas gracias por el tiempo. Espero que no haya quedado ninguna duda porque pues no voy a tener la oportunidad de responderlas porque no pude asistir presencialmente debido a las actividades que manejo. Es por eso que se decidió grabar la presentación para presentarla de este modo. De igual manera, si existiese alguna duda, que espero que no, pueden canalizarla con los chicos a los que les entregué la presentación por si hay algo más que quieran saber o, o alguna duda de todo lo que les platiqué. Este,
ya si existe algo, pueden decirles a ellos para que me lo hagan saber. Y pues esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su tiempo y buenas tardes.